bueno, solamente decirte que me parece fascinante el guión de esta película. Gracias. Y que qué suerte poder ahora charlar sobre este guión. Y bueno, al final abriremos un turno de preguntas por si queréis preguntarle a ella, ya que tenemos la suerte de tenerla aquí, todo lo que queráis sobre este estupendísimo guión. La vamos a presentar para que la conozcáis un poco más. Coral Cruz tiene una amplia trayectoria como guionista, ha coescrito Morir de Fernando Franco, Inserta Gloria de Agustí Villaronga, Los días que vendrán con Carlos Márquez Marcet, que también fue mejor película en Málaga, Uno para todos de David y Lundain y la multipremiada serie Hierro. También ha hecho las adaptaciones de Vida privada, que se llevó el Gaudí a la mejor película de para televisión, y La vida sin Sara Amat. En 2022 estrenó la serie Ser o no ser, que nos ha contado que ha estado varios meses, muchos, metida en años, era por no decirlo, pero años, metida en esta serie, en la creación de esta serie y en su rodaje. Ah, tío, no sabía qué pasar. Que ha sido su primera serie como creadora y como showrunner y que ganó el premio Oda a la mejor ficción. Oda es el Observatorio de la Diversidad en el Audiovisual. La película que hemos visto ahora, El castigo, es guión original de Coral, el primer guión original tuyo, ¿verdad? Estupendo guión, como ya he dicho. Que esta película está dirigida por Matías Vice, estuvo el año pasado en el Festival de Málaga, en sección oficial. Ha ganado el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Beijing y también ha ganado el premio a Mejor Guión Internacional en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Y recientemente nos has antes comentado que algún otro premio más. Sí, hace un par de días ganó en el New York Latino Film Festival como Mejor Película Internacional. Qué bien. Bueno, pues nada, vamos a charlar un poquito con Coral. Yo le voy a hacer algunas preguntas y como os comentaba, pues luego al final esperamos que haya muchas preguntas de vuestra parte. Bueno, Coral, lo que siempre me gusta a mí mucho preguntar al principio es que ¿de dónde sale esta idea? Si es una idea tuya que tú propones o bueno, ¿cómo llega esta historia a ti? Pues mira, esta idea nace hace ya bastantes años. O sea, a ver, nace en el momento en el que Matías me llama un poco desesperado y me dice: Coral, quiero hacer una película que podamos hacer ya. O sea, una película que sea factible, que se pueda rodar fácilmente. Y pasaron 4 años hasta que la rodamos. Entre otras cosas nos pilló la pandemia de por medio. Pero yo tenía una historia, no en el cajón, sino que la tenía en la cabeza. O sea, porque estaba anidando ahí durante muchísimo tiempo a raíz de una noticia que leí por internet de una familia, bueno, una pareja, matrimonio japonés, que abandonó a su hijo en un bosque porque se estaba portando muy mal y a modo de escarmiento lo abandonaron, pero lo típico de, bueno, lo vamos a dejar ahí 2-3 minutos, que se asuste un poquito. Con tan mala suerte de que el niño desapareció y estuvo 3 días desaparecido. Entonces eso generó un linchamiento absoluto por parte de los medios de comunicación de estos dos padres que habían cometido semejante atrocidad. Y bueno, porque entre otras cosas el niño no aparecía, pasaban los días y no aparecía. Hasta que al de 3-4 días el niño apareció milagrosamente vivo. Se había refugiado como en una antigua base naval y había sobrevivido al frío, a los osos y a todo, ¿no? Pero entonces esta historia acaba en el momento en el que el padre, delante de todos los medios de comunicación, pide perdón ante todas las cámaras a su hijo, ¿no? Por ese castigo totalmente desmesurado que le habían impuesto. Entonces a mí esta idea de los castigadores castigados de pronto me fascina, ¿no? Me parece como, y obviamente ligado a todo el tema de la maternidad, paternidad, que es algo que me toca muy, muy de cerca, que es algo que bueno, que yo creo que todos somos hijos, hijas y algunos somos padres, madres, ¿no? Y a mí personalmente es algo que siempre me motiva a hablar mucho de este tema, ¿no? Pero desde una perspectiva, para mí, que esta premisa me daba alas para de pronto plantear una situación muy al límite. Y paralelamente a esto, mientras eso se quede ahí, como algún día haré algo con esto, empezaron a salir artículos sobre el fenómeno de las madres arrepentidas, ¿no? Que era algo como que había sido muy tabú y de pronto
empiezan a aparecer mujeres que se atreven a decir públicamente que se arrepienten de haber sido madres, ¿no? Y que curiosamente no son estas mujeres que se fueron a por tabaco, que también las hay y han desaparecido de las vidas de sus hijos, sino que son mujeres que lo que están expresando es que su sentido tan alto, su gran responsabilidad a la hora de ser madres las abruma, porque se toman ese trabajo como algo que las supera, que las engulle y que no les permite seguir siendo ellas mismas, ¿no? Y bueno, estas dos cosas hacen clic y de pronto pues veo que a partir de esa situación muy al límite que me permitía hacer una película a tiempo real, con un deadline muy claro, ¿no? ese anochecer, y con esa situación extrema de entrada, ¿no? y que tenía una doble pregunta, ¿no? O sea, ¿que van a encontrar al niño con vida? Sí, ¿no? Y por otro lado, sobre todo, ¿va a sobrevivir esta familia a esta noche, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después de esto y después de esta gran catarsis, ¿no? de esta mujer? Entonces, bueno, pues cuando retomo un poco, cuando Matías me llama, le mandé una serie de ideas que tenía. Esta no estaba escrita, solo tenía un pitch que le escribí en un mail. Le dije, mira, tengo esta idea. Y entonces es de la que se enamoró perdidamente y me dijo que le encantaría dirigirla, tal. Yo le dije que la imaginaba a tiempo real. Él enseguida vio que le iba como anillo al dedo a hacerla en un plano secuencia. Su primera película, que se llama Sábado, es un plano secuencia también. Y han pasado 20 años, o sea que para él también había algo ahí como de cierre, ¿no? Y de espejo con su yo cineasta del inicio. Y ahora ya con la madurez que le ha dado la edad y las muchas películas que ha hecho. Y bueno, como que todo se puso en su sitio y de ahí salió el guión del castigo. Qué interesante. Una de las preguntas que te iba a hacer precisamente era esa, ¿no? Que ya lo has contado, que lo concibes desde el principio, también desde guión como un plano secuencia, ¿no? A tiempo real. Que esa ya es una dificultad con la que parte. De hecho, cuando yo estaba viendo la película, todo el rato pensaba, parece tan sencillo, que es cuando las cosas son más difíciles de escribir, es cuando lo ves y dices, qué fácil, ¿no? Por lo bien que funciona, que este guión, te lo comentaba antes, que funciona para mí. Todo el rato pensaba viendo la peli también, es como un reloj, está súper bien encajada cada pieza, todo el ritmo, me parece de una perfección, vamos, bueno, que era lo que pensaba mientras la veía, sobre todo eso, pero es eso, ¿no? Cuando está tan bien encajado, dices también, madre mía, que es todo lo que hay detrás. Que eso también es sobre lo que te quería preguntar, que antes también hemos hablado un poquito. Me llamaba la atención también que la peli empieza ya detonada, ¿no? Como que te guardas el detonante para ir dosificándolo, digamos, también de una manera muy inteligente para seguir manteniendo esa tensión que hay en la película. ¿Y la estructura la tienes clara desde el primer momento o te ha dado mucha guerra? ¿O cómo ha sido este proceso de estructurar esta historia? La verdad es que yo trabajo mucho desde el arco de transformación del personaje. Entonces, ese arco lo tenía clarísimo. Y luego también tenía muy claro dónde empezaba y dónde acababa. O sea, tenía muy claro que no íbamos a ver al niño. O sea, que el niño ya estaba... O sea, de hecho, la imagen de ellos dos en el coche era la imagen que abría el guión en mi cabeza. Y tenía muy clara también la imagen final de la madre viendo cómo aparece el hijo y quedándose paralizada y el padre yendo a abrazarlo y ella quedándose como una especie de, que digo yo siempre, de Caperucita Roja perdida, ¿no? En el bosque, que parece como que nunca va a poder salir de ese estadio, ¿no? Y eso para mí es una guía súper importante. Cuando tengo muy claro dónde empieza el arco de mi protagonista y dónde acaba, el resto es más un trabajo de... Bueno, sí que lo que más me costó fue, con tan pocos elementos, poder hacer que hubiera giros, ¿no? Hubiera giros de la trama que me hicieran avanzar y que me permitieran ir
explicando quiénes eran estos personajes, cuál era su background y al mismo tiempo no solamente descubrir quiénes eran, sino ir planteando todos esos obstáculos, digamos, físicos o externos que hacían que la premura de la búsqueda y del encuentro del niño se fuera cada vez agudizando más, ¿no? Y quizá eso fue, digamos, yo qué sé, encontrar el mecanismo de, bueno, aquí hay dos frenadas, ¿no? O sea, la cosa que tiene más que ver con el thriller o con claro, el personaje de la policía también tenía claro que era una mujer policía, o sea, quería que hubiese, que ese antagonismo fuera también una madre, ¿no? O sea, que obviamente ha vivido la maternidad de otra manera pero que está en una situación de poder que hace que ella de manera inconsciente o no se sienta juzgada, ¿no? O la otra la juzgue, ¿no? Y como había muchos elementos que ya estaban muy claros, entonces la verdad es que es un guión que como, por un lado, los guiones yo creo que a tiempo real tienen una ventaja que es que te van llevando, o sea que no tienes que pensar elipsis, no tienes que pensar lo que, o sea, porque eso sí que yo lo tenía, o sea, yo quería que la experiencia fuera inmersiva, o sea, que el espectadora se metiera a vivir esos 80 minutos con estos dos padres, ¿no? Y entonces, claro, ahí es, bueno, cómo hacemos esos 80 minutos. Y en ese sentido es más fácil. Lo que es más difícil es con tan poquita cosa, ¿no? Por ejemplo, el coche, ¿qué hay en el coche, no? O sea, el momento que descubre el cuento, ¿no?, del niño, ¿no? O sea, pues este tipo de cosas de decir, bueno, ¿cómo me puedo traer el universo de estos personajes a ese único elemento que tengo, más allá del bosque, que no tiene nada que ver con ellos? Pues que todo esté en ese coche, ¿no? Y en esos pequeños detalles también obviamente de cómo se relacionan entre ellos, de qué dicen, de la manera que tienen de afrontar la situación cada uno de ellos. Pero bueno, sí, ese es el gran reto, yo creo, de una peli a tiempo real. Sí, sí. Ahora que hablabas de la experiencia inmersiva, que se consigue totalmente, pensaba que una cosa que también me había llamado mucho la atención era cómo vas jugando con los puntos de vista también de los personajes. Y luego también eso en relación con la construcción de los propios personajes, que hace, o sea, cuando como espectadora te vas cuestionando también tus propios prejuicios, ¿no? Al entrar en esos puntos de vista luego dices, mira, estaba pensando esto, pero, ¿no? Como que también eso te quedas diciendo, qué fácil he caído en mi propio prejuicio y luego cómo voy desmontándolo como espectadora. ¿Cómo es esta construcción de punto de vista y también de esos personajes para lograr ese equilibrio, ¿no? Y ese juego también de miradas? Yo creo que la gente cuando acaba la película tiene la sensación de que ella es la gran protagonista, ¿no? Entre otras cosas porque todo el clímax y toda esa catarsis tiene que ver con ella. Y yo creo que, como tú bien dices, al principio cuando empieza tú no estás con ella, estás con él. Exacto. Porque obviamente ella ves que está haciendo cosas muy raras y que además toma decisiones pues muy equivocadas, ¿no? Como mentir desde el principio y luego también la propia frialdad con la que se toma la situación, que claro, en el fondo es toda una máscara autoimpuesta, ¿no? Y que ella necesita quitarse para llegar al final. Pero también para mí era súper importante que la película tuviese el punto de vista de él, ¿no? O sea, y no sé cómo se ha percibido, cómo lo habéis percibido los hombres de la sala, pero por coloquios anteriores yo creo que para mí era importante que no, o sea, que obviamente este hombre tiene muchas cosas que aprender, que descubrir, como ella, pero que no hay buenos y malos, que no es un maltratador, que no es, obviamente es negligente sin saberlo. Como muchos padres, ¿no? que piensan que con estar allí los domingos o con leer el cuento los 10 minutos antes de ir a la cama pues ya han hecho su trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, no quería apuntar a nadie, o sea, yo quería simplemente
porque yo creo que él es un personaje al que también entiendes, ¿no? Dentro de sus flaquezas y de los errores que haya podido cometer, igual que ella. Entonces era importante que pudiésemos ir saltando de uno a otro, ¿no? O sea, que pudiésemos como ir viendo cómo están viviendo esa situación juntos y cómo la viven cuando están separados, ¿no? Porque, por ejemplo, ese momento del padre cuando se va a buscarle solo, ¿no? Que es el momento cuando se derrumba pero esta cosa también como muy infantil, yo no estoy enfadado, ¿no? Y no está mamá, puede salir porque no está mamá. También hay algo como más como de hermanos, ¿no? Entonces, esos pequeños matices son los que también me permitía, porque yo creo que los personajes cuando están en soledad se autodefinen muy bien, ¿no? Aunque no hablen, ¿no? Que en este caso sí que se está dirigiendo a un niño que piensa que está escondido. Sí. Pero sí, era importante, yo creo, hacer ese cambio de perspectiva. Eso, vamos, funciona totalmente como tú comentas, porque es verdad que al final te planteas que, bueno, que cada personaje tiene sus culpas, sus cosas que no ha contado y sus cargas y sus cosas de las que no se da cuenta, ¿no? Y a mí me parece que eso está muy bien construido. Hablando de los personajes y de la Paca, te quería preguntar, esto ya es una curiosidad. Antes comentábamos que viéndolo yo pensé en Fargo, ¿no? En Frances McDormand, y te quería preguntar, ¿ya desde el guión tenía como ese toque humorístico? O sea, ¿tú la concebiste así o luego como que a partir de la actriz o del trabajo de dirección actoral surgió o estaba desde el principio? A ver, yo creo que tenía este punto como de... Es que humorístico depende en qué contexto. Bueno, a mí me ha resultado. se lee de una manera o de otra, porque también es como impone mucho esta mujer, ¿no? O sea, de pronto llega ahí... Pero también, o sea, yo creo que es este punto tan... ¿no? Sí. Es la actriz es una caña, es muy buena, Cata Saavedra, y mucho de su presencia, o sea, es algo que ella ha aportado al personaje. O sea, el personaje sí que tenía este punto un poco como juguetón a la hora de aproximarse a ellos, ¿no? O sea, como que no va desde, aunque sospecha desde el primer momento que algo está pasando, no va en plan, a ver, venga, confesar, ¿qué ha pasado? Tal. O sea, como que va desplegando poco a poco sus armas, pero no tenía este punto que aporta Cata, ¿no? Como también el resto de los actores, ¿no? O sea, para mí es un regalo absoluto, bueno, que Matías haya dirigido esta película, porque el trabajo que hace de dirección desde un punto de vista técnico es impresionante. Hoy estamos aquí para hablar de guión, pero realmente es un tour de force total y ahí hay un trabajo de equipo, de comunión, por ejemplo, en el rodaje yo no estaba, pero he visto vídeos de cómo lo hacían y era increíble. O sea, el nivel de coordinación, como ellos dicen, o sea, eran 7 personas que eran una, porque tenían que caminar todos a la vez. O sea, era como una especie de serpiente que iba... Porque, claro, la coreografía en un espacio como el bosque es muy complicado. Y luego me siento súper agradecida de los actorazos de la película. O sea, son todos maravillosos, Néstor, Cata. Y luego lo que hace Antonia a mí me parece un poco sobrenatural. O sea, por eso, bueno, le han dado, no sé, creo que lleva 5 o 6 premios por este papel en festivales internacionales, pero es que... Y además está muy bien que lo hayáis podido ver en pantalla grande porque el movimiento muscular de lo que expresa su rostro y lo que aporta su físico, ¿no? Porque también es como... Va muy bien con el personaje esa idea de esa dureza que tiene el rostro de Antonia y cómo va saliendo la fragilidad a pesar de ese rostro tan duro, ¿no? Y al final... cómo te derrumbas con ella, ¿no? Es espectacular la construcción actoral y además sabiendo que es un plano secuencia. Claro, muy ensayado, pero que claro, fueron 7 tomas. Esta es la toma 6. Se hizo las 7 porque
porque había ese día de rodaje y ya te digo yo que un director nunca rechaza un día de rodaje. Sacas la toma como sea. Vamos. Pero recuerdo que Matías me llamó desde Chile y me dijo, Coral, hemos hecho las 6 y es la película. Wow. O sea, porque el proceso fue muy chulo porque iban haciendo, o sea, rodaban además siempre haciéndolo coincidir con el atardecer, porque claro, había el deadline de que se hacía de noche. Y entonces todo el mundo se iba a descansar. Matías se ponía a ver la peli con el montador, wow. porque no firma, porque no puede firmar, pero su montador habitual, su colaborador, la veían juntos y entonces tomaban nota de todo. Al día siguiente Matías llegaba con una lista de 25 cosas, técnicas, matices para los actores, tal. Y todo el mundo lo encajaba, o sea, todo el mundo era como pa. Y entonces así hasta la toma 6. Y entonces en la toma 6 no había notas. Wow. O sea, la toma 6 era como, vale, ya está, es la peli. Y ya te digo, me llamó y me dijo, mañana tenemos rodaje, podría decirle a Adrián, que es el productor, que no hace falta, pero lo vamos a hacer por si acaso. Pero es la toma 6. Sí, sí. Qué interesante lo que dices de verlo con el montador, porque claro, al final en un plano secuencia hay un montaje plano y depende de las decisiones que vas tomando, de cuándo te acercas, de dónde vas, estás montando. Claro, es una peli súper montada. Claro. O sea, cuando te fijas en la realización, vas viendo los cortes donde no hay cortes, pero está los vas increíble viendo, el ¿no? plano secuencia, cómo está concebido y cómo está narrado y los valores de plano que usa, todo es increíble y cómo aprovecha la hora mágica, ¿no? Cuando va. Sí. Es que es lo que dices tú, que hay un equipo y todas las piezas como que han cristalizado, ¿no? De repente en esta historia. Claro, tuvimos un inconveniente muy grande, que fue que la película se retrasó 2 veces en el lapso de 9 o 10 meses por culpa de la pandemia. Primero un brote y luego otro brote. Pero esto lo que hizo fue que la película estaba tan sumamente ensayada, o sea, se ensayaba en parques de Santiago y luego ya esto está rodado en el sur. Y entonces, claro, los actores lo ensayaron muchísimo para rodarlo en un momento determinado, pasó casi un año y lo volvieron a retomar. Pero entonces, por ejemplo, los actores explicaban, ¿no? Antonia me decía, es que nos vino tan bien en el fondo esto, porque, o sea, ya era como un texto que no es que era un texto ensayado, era un texto propio, claro, que ya vivido, lo tenían, ¿no? Dentro, vivido. Estaba como totalmente interiorizado. Y yo creo que, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? En este caso salió bien. Jolín, qué interesante. Voy a hacerte una última pregunta y luego vemos a ver si hay preguntas en el público. Tenía la curiosidad de saber qué referencias habías manejado para esta peli, si habías manejado alguna. A ver, yo creo que por el tipo... Es que esto que siempre lo de las referencias queda siempre muy, muy pretencioso, ¿no? Porque, a mí me gusta hablar de ello porque me parece interesante cómo luego cristalizan, ¿no? En el proceso creativo de repente, a lo mejor de otra manera. No que tenía no una esperas. peli en la cabeza para nada. O sea, no tenía esto de, voy a hacer algo como esto. O sea, no... siempre fue como una película que tenía su propio universo. O sea, que ni siquiera era una película que pudiese relacionar con algo de lo que yo había hecho. O sea, era como una película, eso, cápsula, ¿no? Pero obviamente, o sea, a ver, a mí desde que empiezo a ver cine de manera consciente, a mí me marca mucho el cine de Bergman. O sea, y entonces, cuando hacía las películas de cámara, ¿no? Y obviamente algo de eso de película de cámara hay, ¿no? O sea, esto de poder hacer una película con muy pocos personajes y luego con un elemento que siempre tenían las películas de Bergman, que es ese momento de la catarsis, donde hay un personaje que de pronto se tira 12 minutos diciendo todo lo que no ha dicho a lo largo de toda su vida. Y supongo que algo de eso hay, ¿no? Si tuviese que... Pero por
irme a eso que te marca como espectadora Sí. y que luego en un momento dado sale de manera natural. Pero obviamente no iba diciendo voy a hacer una peli de Berna No, porque claro. Pero ya por ves. eso digo que a veces lo de las referencias a mí me parece siempre bonito, porque eso, sin que sea algo pretencioso, sino es como eso pasa a través de mí, ¿no? Cuando Claro, escribo, en este caso pasa a través de ti, y cómo de repente cristaliza en algo, claro. pero bueno, es bonito como, ¿no? Que está en ti, Sí, digamos, sí, como supongo que, claro, es que espectadora nos y lo que a formamos ti te ha... y va quedando Claro, ahí todos los eso pozos, es, ¿no? eso es. Y es una Sí, cosa tuya propia, de sí. Coral. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta por aquí? Ah, pues porque, pues mira, me parecía como, o sea, a ver, se supone, sobre la personalidad del niño ha habido mucho debate. La gente me ha preguntado, pero este niño que, ¿por qué hace esto? ¿Está escondido? ¿O se ha perdido? No, o sea, pensé que era algo, yo creo que quizás es como un temor, ¿no? Que como conductora puedes llegar a tener. O sea, que un niño cabreado en un coche, o sea, puede llegar a hacer cosas como... Y entonces, claro, esto era, no sé, debe ser ahí una cosa muy, muy interior mía. No me ha pasado nunca, también te digo. Y creo que mi hijo no habría hecho eso, ahora ya es mayor. Pero sí, pensé, ostras, puede ser un gesto muy inocente, ¿no? Porque un niño hace las cosas de manera muy espontánea sin ser consciente de que podía haber provocado que los tres se mataran, porque se van un poco para un árbol y adiós, ¿no? Que es lo que dice ya en un momento dado, porque él dice, yo lo que tengo miedo es de que esto pueda volver a pasar, ¿no? O sea, ella vive con esa angustia. Fíjate, ese momento a mí es cuando ella me enganchó. Cuando dijo eso, Claro, fue como, wow, claro, es verdad. claro. Es que esta tía vive con mucha Hostias, tensión, claro, es que está ¿no? viviendo con una tensión y sabiendo que algo puede pasar, como efectivamente un día como hoy ha pasado. Entonces ahí de repente, Claro, lo que decíamos antes, como de que al principio no estás con ella, para mí ese fue el momento en el que claro. empecé a estar con ella, como, a ver, Sí, que no era todo como parecía. sí. Perdón que te he De nada. cortado. ¿Alguien más? Gracias. Te quería hacer una pregunta sobre un personaje que no vemos en ningún momento y que no escuchamos, que es la madre de ella. Que creo que, bueno, yo creo que está muy marcada por esa madre, que vemos que hay una relación complicada, que es una madre difícil, y supongo que eso también, no sé, te quería preguntar desde la escritura, supongo que habrá influido también en la visión que ella puede tener de la maternidad, digo, desde su vivencia como hija. Supongo. Entonces, nada, te quería simplemente preguntar cómo te Sí. planteaste esta madre, ¿no? Claro, es que fíjate que hay tres madres en la peli, aunque solamente, claro, tenemos a la Poli, tenemos a la madre de ella. Sí, para mí era importante, o sea, yo creo que gran parte de cómo tú eres como madre viene heredada de cómo ha sido tu madre contigo, ¿no? Al menos esa es mi vivencia personal. Y yo no es que tenga una relación súper mala con mi madre, ni mucho menos, pero sí que ha habido cierta, digamos, cierta tensión, ¿no? O sea, no es tampoco el happy flower de una relación de estas de, no, es que mi madre es... Quizá ahora estoy más cerca de mi madre y por una circunstancia que es que tiene Alzheimer y es como que curiosamente esto me ha unido más a ella porque de pronto ella es más hija que madre. Pero sí que este punto como de crítica constante, de cuestionamiento constante, creo que cuando hablo con mujeres y por lo que me he documentado sobre las mujeres arrepentidas, es algo como que empiezas a escarbar y viene de atrás, ¿no? O sea, probablemente la abuela, o sea, también es una madre arrepentida, lo que pasa que no pronunciable. O sea, porque pertenece a una generación en la que esto, no, por ejemplo, yo en algún coloquio me he encontrado con mujeres, digamos, de 70 o 70 y muchos, 60 y tantos, que me han dicho, es que, claro, pones el dedo en la llaga, porque es que nosotras no hemos podido escoger, ¿no?
Pues yo creo que el gran drama que plantea la película es que Ana ya pertenece a una generación en la que ha podido escoger y se arrepiente. O sea, porque las que se arrepentían antes era como, bueno, es que es lo que me ha tocado en la vida, soy mujer, madre de familia, o te haces monja o es que era lo que había, ¿no? Entonces, me parecía importante también con ese pequeño detallito mostrar que ella no tiene una buena relación con su madre, que se siente juzgada por su madre, ¿no? Y quizá abrir una puerta a insinuar que igual también hay una madre arrepentida y no declarada, ¿no? Porque hay, insisto, hay una generación que sus deseos están absolutamente silenciados en todos los terrenos. O sea, entonces, imagínate para pronunciar que no querían ser madres. Imposible, ¿no? Pues, Coral, yo también te quiero dar la enhorabuena. Me parece que efectivamente es un guión en el que, en fin, no das puntadas sin hilo, por decirlo de alguna manera. Hay uno de los detalles pequeñitos, pero que a mí me ha gustado mucho, además es que creo que es el que anticipa un poco el giro del arco inverso que llevan los dos personajes, ¿no? Es cuando aparece la policía y él le da la mano al cabo y tiene que ser la mujer que... Soy la sargento la que va a llevar esta investigación, ¿no? Se hace así como de una manera como de pasada y en ese momento yo no he caído porque esto, pero bueno, me ha parecido un acto de un machismo, y claro, empieza a explicar un poco lo que hay detrás de este padre perfecto, ideal, eso. Y bueno, es verdad que dices que no juzgas y es verdad que no se juzga, que todos los dos personajes tienen sus razones, pero a mí me da la sensación de que tú has tirado como mujer y como justiciera un poco a la reivindicación de estas madres que efectivamente en un principio son juzgadas y aparece como muy dura, que estricta, que barbaridad dejar al niño y eso, pero en cambio el arco va un poco a la redención de ella, mientras que él, que es ideal y bueno, el padre... estupendo, al final yo creo que sí que le das un poquito de caña de... Sí. Tío, no, bueno, lo que dice ella, no, pues no vayas tan de guay porque... Bueno, y es que además, bueno, este detallito de micromachismo estaba súper pensado. Entonces, se me ocurrió y lo tenía muy claro porque no hay creo nada que al azar, no, es que claro, es que cuando tienes tan pocos elementos y tan poco tiempo y una situación en la que todo cuenta, ¿no? Todo. O sea, es como todo lo que pones dentro de la peli cuenta y ese momento es que lo tuve claro desde el primer momento, o sea, que además genera como un punto así como de humor, porque hay ese punto incómodo y la otra ya también le da la oportunidad al personaje que se está presentando de que se presente como, perdona, que la sargento soy yo, ¿no? O sea, que el otro ni siquiera se ha fijado en los galones. Ha visto un hombre y una mujer y encima el otro que tiene 25 años y la otra pero le da igual. Es un tío, con lo cual es el que manda, ¿no? Entonces, este punto también de meter estas cositas está... Pero sí que es verdad que al final, para mí, sobre todo... No es tanto que ella se redima y él acabe como, digamos, condenado o juzgado. Yo creo que al final cada uno suelta su verdad, ¿no? Porque también el momento en el que ella le dice, pero dime la verdad, o sea, yo te acabo de decir la mía, pero tú habrías seguido conmigo si yo te digo que no quiero ser madre. Y le dice no. ¿No? O sea, también hay ese punto de honestidad final, ¿no? De él de decir, pues no, y no existiría Lucas y no estaríamos juntos y nuestra historia habría sido otra, ¿no? O sea, que yo creo que también es como, yo creo que hay una cosa que decía Antonia, que decía, es que esto es lo que les ha faltado es hablar, ¿no? O sea, porque si se hubiesen comunicado un poquito, o sea, claro. A ver, cada uno podría haber hecho su vida, ella pues rehacer su vida con otra persona o no, pero no ser madre, o sea, porque han ido siempre por no hablarse, ¿no? O sea, que también, y por eso hay una cosa que para mí era súper importante y es el poder de la palabra como liberación catártica, ¿no? O sea, que es que hay veces que no hace falta ni que tu vida cambie, porque ella, claro, cuando acaba la película sigue siendo madre de Lucas.
Y ese es su castigo, ¿no? Su castigo eterno. Hasta que... Pero el hecho de haberlo dicho ya es un gran paso. O sea, que también... Porque para mí había algo importante con este proyecto que era dar voz a esas mujeres que están calladas, ¿no? Y la cantidad de gente que te viene y te dice, joder, es que ya vale, que bueno, últimamente estamos viendo otras películas como Cinco lobitos, ¿no? Que también desmitifican la maternidad como esta cosa tan ideal que nos han vendido desde que somos pequeñas, ¿no? Que todo es perfecto y que es el anuncio de Dodotis, que los niños son monísimos todos y que todo el mundo se porta bien y que los niños no tienen enfermedades, sino... Pero, o sea, hay niños que, en general, ser madre siempre, pero es que luego hay niños que plantean retos especiales que hacen que tú no es que te pongas en segundo lugar, es que directamente no te pones ya. O sea, asumes que no tienes lugar en tu propia vida. O sea, dejas de ser protagonista de tu vida porque hay alguien que toma ese protagonismo, ¿no? Entonces, era eso. O sea, era como que los dos tuviesen la oportunidad también de soltarlo, ¿no? Porque yo creo que él también, cuando lo dice, pues lo suelta, ¿no? Y para él la recompensa es que aparece el niño. Para ella, obviamente, no quiere que el niño muera, ¿no? Porque no, como ella dice, no soy una mala madre, ¿no? Que es la frase que repite. Sí, lo dice varias veces. Porque claro, yo cuando hice la investigación sobre esto de las madres arrepentidas, lo que más me llamaba la atención era que en realidad eran super mamis. O sea, que su entrega era tal... Como para tapar, ¿no? Esa culpa, no, a lo mejor. No, esa... y porque tenían ese sentido, o sea, era como una tipología de mujer que igual que en su trabajo se da el 150%, pues en la maternidad también se da el 150%. Entonces, claro, darte en la maternidad al 150% es agotador. Sí, totalmente. Entonces, o sea, les superaba la... Y luego, obviamente, hay casos que lo descubren por el camino y hay casos como el de la protagonista que, a pesar de tener la convicción absoluta interna de saber que no quieren, lo hacen por el otro o por la otra, ¿no? O sea, ceden ante la otra persona. Y claro, entonces porque aún si la decisión la tomas tú y luego te arrepientes, pues bueno, nos arrepentimos de muchas cosas en la vida, ¿no? Pero si no las Lo que tomas. pasa que esto es más... Estaba pensando ahora que has dicho lo de que decía Antonia, que les faltaba hablar. Claro que la generación como anterior a la que vemos en la peli, pues bueno, yo pienso directamente ahora en una persona que no puedo decir porque no sé si está grabando o no, pero por si acaso, pero como una señora que yo tengo muy cerca que digo, claro, esta mujer no sé ni siquiera si se lo pudo plantear en su vida, está súper entregada a sus hijos y no hay más y se ha olvidado de ella completamente, pero quizá ni siquiera se ha planteado nada. Aquí vemos una generación que se lo plantea, ¿no? Pero que no es capaz de verbalizar. Entonces quizá la siguiente... ya no, estas madres arrepentidas es que van a poder verbalizar, o sea, que este es el cambio, ¿no? De decir, joder, la mujer por fin puede decir, mira, no, y te lo digo y ya está, ¿no? Totalmente. O sea, que hay ya por fin ese espacio de que se pueda tomar la decisión, que antes yo creo que es que muy pocas mujeres, ¿no? Y yo creo que hay un siguiente estadio. Lo que pasa es que este ya acaba con la especie, que es que si tú hablas con... Yo tengo un hijo de 18 y toda su generación, en general, la inmensa mayoría no quieren ser padres ni madres. O sea, también entiendo que les ha tocado crecer en estos últimos años con la espada de Damocles del cambio climático en la que nos están diciendo que todo se acaba y que tal, y entonces, claro, piensan, bueno, si de aquí 20 años yo tengo que ser padre o madre, ¿en qué mundo? ¿No? Entonces es como que se están ya, aparte de que puedan ser pues más individualistas o que estén más en su... Pero sí que también hay una tendencia en este sentido, entonces no sé cómo va a acabar la cosa. Porque... ya no podemos pero sí, de momento yo creo que estamos en un momento de que el gran paso es verbalizar, que ya es mucho. Que ya es mucho. Sí. Por eso, claro, cuando la oyes a ella, que es
es incómodo en realidad oír eso, ¿no? Es muy incómodo porque es como, no sé, tiene algo de que no se ha oído tanto, ¿no? O no se ha licitado que esto se pueda decir y que sea algo humano, que puedas pensar y que puedas sentir y que sea lícito, ¿no? Que es muy difícil verlo así y en algún sitio, a mí como madre, en algún sitio también me conecta. Más allá de que yo no pueda decir que estoy arrepentida ni mucho menos, podría estarlo, no lo estoy, pero aún así me conecta en cosas que es como... Qué importante es verlo, poder hablarlo y poder verbalizar también una serie de cosas que sin necesidad de estar arrepentida, ostras, son muy duras de llevar y de no poder compartir, ¿no? Es que yo siempre creo que cuando charlamos sobre la peli y hablando, por ejemplo, con Antonia y tal, decíamos, es que el 85-90% de lo que dice esta mujer lo suscribimos casi todas las madres de nuestra generación, que hemos tenido que afrontar este doble papel de super profesionales y de super mamis, ¿no? Porque es verdad que antes yo recuerdo que salíamos del cole y nosotros nos apañábamos, ¿no? O sea, como que o te quedabas jugando o te ibas al parque de enfrente o, claro, ahora es una carrera para llevarla a la extraescolar de no sé qué, al tal, al cual, al médico especialista en tal. Antes no nos miraban nada, ahora se mira todo. O sea, es muy agotador. Mucha la exigencia. Mucha la exigencia, ¿no? Es muy grande. Y entonces yo creo que aquí llegamos casi todas. El tema, ese salto mortal, ¿no? De decir, preferiría que no hubiese nacido. O sea, preferiría no ser... Que ella lo dice, hay una frase que es muy clave que dice, yo no odio a mi hijo, lo que odio es ser su mamá, madre, ¿no? Sí, Odiar el papel que te has autoadjudicado. Yo creo que sin llegar ahí, el resto conecta totalmente con la inmensa mayoría de las mujeres con las que yo hablo, ¿no? De cómo viven la maternidad y de cómo nos sobrepasa. Y que se abre, bueno, ese grandísimo melón, ¿no? Que igual que decimos que ahora hay cosas que sí se pueden verbalizar y que se arrastran cosas, ¿no? Pues eso, como vemos en esta pareja, de no haberlo podido hablar, porque arrastras roles y cosas aprendidas, pues en esto igual, ¿no? Se arrastran cargas que se llevan y que no han de ser únicas, por supuesto, pero que es muy complicado cómo quitarse esas cargas y cómo, pues eso, que no es el domingo solo el fútbol, ¿no? Lo que sea, que a veces hay que tomar distancia para ver cuando eso realmente está ocurriendo y está siendo así. Y no se ha elegido tampoco, a lo mejor, ¿no? Como ella, que hasta qué punto ella eligió que tenía que ser ella la que dejase su profesión, trabajo, ¿no? Porque es lo que ha de ser. Claro, dices que yo estaba haciendo eso más lo otro, ¿no? Claro. Cuando dice... Entonces, ¿por qué tuvo que ser ella la que lo tuvo que dejar y no lo dejó él, ¿no? Claro. Tampoco hubo esa conversación, seguramente, ¿no? Exacto. Es como se dio por hecho. Claro, eso es. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Venga, por allí. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarte, Coral, dos preguntas. Si hay mucha diferencia, o sea, ¿cómo se transforma esta película del guión al montaje, pasando por la realización? Y ya la segunda y última cuestión es, la escena final a mí personalmente no me parece verosímil. Quiero decir, aparece el niño y la madre se queda ahí como una estatua, o sea, mantiene una distancia física, o sea, es una... Quiero decir, eso, ¿a ti te parece eso creíble? Sí, para el tipo de personaje, claro, acaba de decir que preferiría no encontrarlo. Yo creo que se está queriendo morir ella. Yo creo que ella está congelada totalmente, ¿no? O sea, además es como que el padre corre hacia él de manera absolutamente natural, pero yo creo que ella en ese momento, o sea, luego... Ya se juntará con el niño, pero fíjate también la mirada del niño, ¿no? O sea, yo creo que hay una comunicación, o sea, todo ese niño que ese cuento que ella le ha regalado con tanto cariño, él ha destrozado, o sea, hay un duelo constante, porque ella lo dice, los niños dicen que las madres tenemos un sexto sentido, pero los hijos también, ¿no? Entonces, obviamente, él está notando que siempre hay algo que no acaba de cuadrar en ella, ¿no? Entonces, claro, la lleva al límite.
¿no? Además de que pueda ser un niño que tiene hiperactividad o lo que sea, que no se deja claro, pero que está claro que es un niño que necesita un psicólogo, al que no han llevado, entre otras cosas, porque el niño está bien, lo que le pasa es que es demasiado inteligente y se aburre en clase. O sea, estas cosas que también son muy de, bueno, tú no estás tanto con él. Entonces creo que ella está absolutamente abrumada, acaba de soltar una burrada increíble y claro, también la película obviamente acaba donde acaba, ¿no? O sea, no acaba 5 minutos después, que al final se acabarían abrazando igual así, pero acaba donde acaba porque queremos que acabe ahí, con ese sentimiento de ella de que esta familia de alguna manera se ha roto, ¿no? Hay un abrazo que no es a 3. Es ellos dos por una parte y por la otra. Y respecto a lo que me preguntabas al principio de la evolución, es claro, cuando escribes una película a tiempo real, la ventaja que tienes es que como no hay montaje, ni te pueden quitar escenas, ni te pueden cambiar el orden, que a veces pasa. Y entonces, además, como Matías y yo tenemos un proceso de colaboración muy estrecho y él me iba diciendo, pues lo va a hacer fulanita, lo va a hacer menganito, encontró el bosque y me mandó fotos Coral y yo, sí, total, es el bosque. Entonces, yo la verdad es que tenía muy clara la película que iba a ver, porque obviamente llevo trabajando, colaborando con Matías 12, 13 años y lo conozco muy bien y lo habíamos hablado mucho. Entonces, se parece totalmente. La única cosa que no hemos comentado es que obviamente yo soy española, escribí el guión en un castellano neutro. Justo eso te iba a preguntar antes. Tuve la delicadeza de no poner pretéritos perfectos, que ya sé que no existen allí, que de todo, aunque haya pasado ahora mismo, pasó. Y luego me aprendí algunas palabras como verma, porque me decía, cuando hablábamos Matías y yo me decía, pero ¿dónde apaga? Esto de la cera o del arcén, sí. esto del arcén, la verma. Y yo, vale, la verma, sí. Había otra palabra, ¿no? Que es aburrido, puede ser, que era eso, fome, eso es. Fome, que ¿no? yo se lo pregunté a mi hermano que ha vivido allí y decía, esto que es muy aburrido. Y pero esto ya fue Matías que me empezó a meter ahí las palabrejas y luego los actores, porque además el chileno, ¿sois chilenos? Es que claro, el chileno es maravilloso porque es el más rico de todos en slam, o sea, no sé, o sea, puedes, sí. Yo hay veces que estoy cenando con el equipo y es que igual hay 1 minuto y medio en el que no entiendo nada. O sea, porque todo, o sea, es que se inventan todas las palabras. Es fascinante. Tiene mucho vocabulario propio, sí, en Chile. Entonces yo intento ir apuntando esto, pero hay momentos que es que estoy allí como diciendo, parecen, no sé, finlandeses. Pero sí, pero más allá de eso, la película se parece muchísimo a lo que pasa que pues con el lujo de ver algo que tú estás imaginando en papel y que tienes la suerte de que tienes un director increíble que además, no solo porque sea bueno, sino por todo lo que ha puesto de sí en la película. O sea, bueno, él y todo el equipo. O sea, como éramos tan poquitos, es una maravilla. Porque claro, la gente cuando está haciendo algo tan pequeño acaba siendo parte de ti. Claro. O sea, es una familia y acaba siendo parte de ti. Pues exactamente no te lo sabría decir, pero muy, muy pequeño. O sea, muy pequeño. Es que igual te digo 300.000 euros o te digo 500.000, pero desde luego más de 500.000 no. O sea, muy poco dinero. Porque tienes que contar que normalmente ya sabéis que las películas pues mínimo son 3 semanas de rodaje, una película super indie. Aquí son 7 días, pero claro, no son 7 días. O sea, esto previo, claro. Son 7 días de rodaje propiamente. Luego hay
una semana previa de rodaje sin rodaje, digamos, o sea, con ensayo técnico. Luego hay muchos ensayos de actores. O sea, que no es tan sencillo como parece. Y eso que tuvimos, yo qué sé, por ejemplo, parte del equipo se quedaba en casas de amigos de Matías que tenían casas de veraneo por allí, o sea, de este nivel para poder hacer la película. O sea, no es nada fácil hacer cine en Chile, es una coproducción con Argentina, pero es muy difícil levantar películas incluso tan pequeñitas como esta. Bueno, Coral, pues nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperamos ver muchos más guiones originales tuyos. Gracias. Y que nos fascinen tanto y nos interesen tanto. Así que eso, ojalá Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a ti, Sara, por la charla. Y gracias a la Academia y gracias a Alma por darnos voz también a los guionistas, a las guionistas, ¿no? Porque no tenemos tampoco demasiado espacio, no siempre pasa. Y bueno, en proyectos como estos sí que, claro, es importante, ¿no?, que hable quien ha escrito la historia. Así que gracias. Gracias. Gracias a todos.